Bienvenido a la clase 1.4, unidad 10 para sexto grado. Te saluda el profesor Roberto, invitándote siempre, si no lo has hecho, te suscribas a mi canal. La clase de la 1.4, vértices, lados y ángulos correspondientes. Analiza. Observa la siguiente figura simétrica. Analiza las partes que se sobreponen cuando se dobla por el eje de simetría, que es el rojo que está acá. Hace que esta figura, al doblarla por este eje de simetría, la pregunta es: ¿cuál es el vértice que se sobrepone al vértice B? ¿Cuál es el lado que se sobrepone al lado BC? Si el lado GF, este lado mide 3 centímetros, ¿cuánto mide BC? ¿Cuánto mide el ángulo X? Este ángulo que está acá en verde. Solución. Tenemos la figura. El vértice que se sobrepone al vértice B va a ser G. Exactamente. El lado que se sobrepone al lado BC es GF. Este lado se va a sobreponer exactamente aquí, una misma longitud. Al doblar por el eje de simetría, el lado GF se sobrepone al lado BC, entonces estos lados tienen la misma longitud. ¿Te recuerdas cuánto es el valor de GF? Igual 3 centímetros, por lo tanto BC también va a medir 3 centímetros. El ángulo X que está acá, al doblar por el eje de simetría de la figura, se va a sobreponer sobre el ángulo de 98 grados. Por lo tanto, el ángulo X también mide 98 grados. Comprende, al doblar una figura simétrica por su eje, los vértices que se sobreponen se llaman vértices correspondientes. G se sobrepone sobre B, F se sobrepone sobre C y E se sobrepone sobre D. Entonces son vértices correspondientes. Los lados que se sobreponen se llaman lados correspondientes. GF se sobrepone sobre BC, ¿sí? AB se sobrepone sobre AG, se llaman lados correspondientes. Los ángulos que se sobreponen se llaman ángulos correspondientes. El ángulo X se sobrepone sobre el ángulo de 98 grados. Y así este ángulo que está acá se sobrepone sobre este. Y al tener la medida, ambos son igual, ¿qué? Tienen el mismo grado de apertura. Los lados correspondientes tienen la misma longitud, ojo, y los correspondientes ángulos también tienen una misma medida. Resuelve. Observa la flecha. En una figura simétrica se encuentra lo que se te pide. Veamos lo que nos pide. Aquí está. Fíjate bien. Vértice A, B, C, D, E, F, G. Los vértices correspondientes a los vértices G, al doblar esta figura por el eje de simetría, este es el vértice G. ¿Sobre qué vértice se va a sobreponer? Y el vértice F y el vértice D, el lado AG, sobre qué lado se va a sobreponer, y el lado CD, sobre qué lado se va a sobreponer al doblar la figura. Resuélvelo tú. Encuentra la medida de los siguientes lados y ángulos explicando tu respuesta. ¿Es una figura simétrica? Cierto. ¿Tiene un eje de simetría? Sí. ¿Hay algunos valores para algunos lados? Sí. ¿Qué nos pregunta? La longitud del lado LK. ¿Cuánto valdrá LK? Si doblas esto por el eje de simetría, va a tener la misma longitud que AB. La longitud del lado IH. Veamos. IH. ¿Cuánto valdrá este lado al doblarlo sobre este eje de simetría? Y queda exactamente sobre esta parte. Por ahí está un valor. La longitud del lado EF. EF. ¿Cuánto mide aquí? No sé, pero por aquí hay un valor que me va a ayudar al doblar la figura por el eje de simetría. La medida del ángulo Y. ¿Cuánto valdrá este ángulo al doblar la medida acá por el eje de simetría de la figura? Y también te pide cuánto mide el ángulo X. También al doblar la figura, ¿cuánto medirá? Recuerda que si se sobrepone exactamente sobre un vértice, sobre un ángulo, sobre un lado, tiene la misma medida. Resuélvelo tú. Cuaderno de ejercicio, página 166. Realiza lo siguiente. Traslada el cuadrilátero 6 espacios en forma horizontal. ¿Hacia dónde? 6 a la izquierda y 6 hacia arriba. Si realiza primero la traslación vertical y luego la horizontal, ¿tendrá el mismo resultado? Quiere decir que si primero lo traslada 6 hacia arriba y 6 a la izquierda, quedará en el mismo lugar. Recuerda que hicimos algunos así. Resuélvelo tú. Resuélvete también. Determina cuál de las siguientes figuras son simétricas con respecto a la línea recta indicada en cada caso. La línea recta es el eje de simetría. Si yo doblo esta figura por este eje de simetría, serán simétricas con respecto al eje. Esta, al doblar la figura por este eje de simetría,
quedarán exactamente una sobre otra. Lo mismo analiza con el 3, con el 4, el 5, el 6, el 7 y el 8. Una manera fácil de hacerlo es dibujarlo en tu cuaderno cuadriculado, hacer el recorte y luego hacer el doblez de la figura. Resuélvelo tú. Desafiante. Si dobla la página de acuerdo al eje indicado, se sobrepondrán las dos figuras. Esta se sobrepondrá sobre esta sobre esta y esta sobre esta. La mejor manera de comprobarlo, como te digo, dibújalo en tu cuaderno exactamente tal como está ahí, luego hace el doblez y a contraluz puedes observar si sobreponen las dos figuras. Resuélvelo tú. Llegamos al final de la clase. Vértices, lados y ángulos correspondientes, muy interesante y fácil de resolver. Solo necesita mucha observación. Envía el reporte de tu trabajo y te espero en la siguiente clase.